Nunca había sido un entusiasta de los parques, pero aquel domingo, algo me impulsó a dar un paseo por uno que solía visitar de niño. Era un parque pequeño, casi escondido entre los edificios de la ciudad, con caminos de grava y una serie de bancos dispersos bajo árboles que, en mi memoria, siempre parecían más altos y frondosos. Había un aire de nostalgia en ese lugar, un rincón tranquilo al que nunca le había prestado mucha atención. Era una tarde tranquila, el cielo estaba despejado y el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Decidí dar una vuelta alrededor del parque, disfrutando de la tranquilidad y del contraste con el bullicio habitual de la ciudad. Caminaba sin prisa, dejando que mis pensamientos vagaran libremente. No había muchas personas alrededor, solo unas pocas familias que estaban en la zona de juegos y algunas parejas sentadas en los bancos. Después de un rato, decidí tomar un desvío hacia una sección menos transitada del parque, donde los senderos se volvían más angostos y la vegetación se hacía más densa. Recordaba que, de niño, me gustaba explorar esos rincones menos frecuentados, donde la sensación de aventura parecía mayor. Mientras avanzaba por uno de esos caminos estrechos, noté que el sol se estaba poniendo rápidamente y la luz se volvía cada vez más tenue. Los sonidos de la ciudad empezaron a desvanecerse, sustituidos por el crujido de las hojas bajo mis pies y el canto de algunos pájaros que se preparaban para la noche. En un giro del sendero, me encontré con una escena que me sorprendió. Había un pequeño claro en medio de la maleza, y en el centro del claro había un banco de madera, pero lo que realmente llamó mi atención fueron los objetos dispuestos sobre el banco. Eran muñecos, y no muñecos comunes, sino muñecos viejos y desgastados. Estaban agrupados en el banco, algunos sentados, otros en posiciones extrañas, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que alguien podría haber estado realizando una especie de juego o ritual. Los muñecos parecían estar dispuestos de forma que creaban una especie de patrón. No había señales evidentes de daño o vandalismo en el banco o en los muñecos, pero la disposición de los mismos resultaba inquietante. A medida que me acercaba para examinar los muñecos, me percaté de algo aún más extraño. Había pequeñas marcas en el suelo alrededor del banco, marcas que parecían recientes, como si alguien hubiera estado de pie en ese lugar durante mucho tiempo. La sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi interior, pero traté de ignorarla y me acerqué más para ver los muñecos con mayor detalle. Cada muñeco tenía una apariencia peculiar. Algunos parecían antiguos, con ropa desgastada y ojos de vidrio que reflejaban la luz de una manera extraña. Otros eran más modernos, pero todos tenían una apariencia inquietante, como si tuvieran una vida propia. Sentí una presión en el pecho y una sensación de estar siendo observado, aunque no había nadie cerca. De repente, un sonido interrumpió el silencio, un leve crujido en las hojas detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el sendero oscuro y la sombra de los árboles. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y la sensación de inquietud se hizo más fuerte. Me di cuenta de que ya había pasado mucho tiempo desde que el sol se había puesto, y el parque estaba sumido en una penumbra inquietante. Decidí que era mejor irme y no quedarme más tiempo en ese lugar. Mientras me daba la vuelta para regresar por el sendero, escuché el sonido de risas distantes. Al principio, pensé que era el eco de la diversión en la zona de juegos del parque, pero al escuchar más detenidamente, me di cuenta de que el sonido no se parecía a las risas de niños. Eran risas agudas, casi frenéticas, que parecían venir de algún lugar cerca de donde me encontraba. Aceleré el paso y regresé al camino principal del parque, tratando de mantener la calma. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Sentía como si algo o alguien estuviera siguiendo mis pasos. Cada vez que giraba la cabeza, no veía a nadie, pero la sensación depresionante era inconfundible. Al llegar a la salida del parque, me encontré con la sorpresa de que la entrada principal estaba cerrada. No recordaba haber visto el candado al entrar, pero la puerta estaba claramente cerrada y asegurada. El parque parecía haber cambiado de aspecto en el breve tiempo que había estado en su interior. Las sombras eran más profundas y los sonidos del exterior estaban completamente ausentes. Desesperado, busqué una salida alternativa.
Finalmente, encontré una puerta de servicio que estaba parcialmente abierta. Me deslizó fuera del parque y respiré aliviado cuando llegué a la calle iluminada y concurrida. La sensación de estar a salvo, rodeado por la actividad de la ciudad, era reconfortante. Esa noche, no pude dejar de pensar en los muñecos en el banco y en las risas inquietantes que había escuchado. Traté de contarle a un amigo sobre lo que había visto, pero él parecía tomar mi relato como una historia exagerada. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que había algo más en ese parque, algo que no era evidente a simple vista. Desde ese día, evité volver a ese parque y siempre opté por caminar en lugares más concurridos y bien iluminados. La imagen de los muñecos dispuestos en el banco y la sensación de inquietud que experimenté permanecen conmigo. Una constante recordatorio de que algunos lugares pueden esconder secretos oscuros que no están destinados a ser descubiertos. Nunca supe qué estaba ocurriendo realmente en ese parque o por qué los muñecos estaban allí, pero la experiencia dejó una marca duradera en mí. A veces, me pregunto si hay otras personas que también han notado lo extraño en ese parque y si, de alguna manera, esos lugares tienen una forma de guardar sus propios secretos. La historia que voy a contarles ocurrió en el parque cercano a mi casa, un lugar que solía frecuentar con mis amigos. Era un parque común, con caminos de piedra, bancos de madera y algunas áreas de césped, pero lo que lo hacía especial era su estatua. Una estatua de bronce, de unos 2 metros de altura, representaba a un ángel con alas extendidas y una expresión serena, como si vigilara el parque desde su pedestal. Durante mucho tiempo, la estatua había estado en el centro del parque, justo en la entrada principal. Era un punto de referencia familiar y siempre la asocié con la calma y la tranquilidad de esos paseos vespertinos. Sin embargo, fue una serie de eventos extraños que empezaron una noche que cambió por completo mi percepción del parque. Era una noche tranquila de verano y decidí dar un paseo por el parque después de la cena. Me encantaba caminar por ahí cuando el sol comenzaba a ocultarse y el parque se llenaba de sombras largas. Aquella noche, como de costumbre, entré por la entrada principal, donde estaba la estatua del ángel. Todo parecía normal. El parque estaba tranquilo, con solo algunos pájaros que cantaban en el atardecer y un par de familias disfrutando del aire fresco. Pasé un rato caminando por los senderos, disfrutando de la paz que ofrecía el lugar. Después de un tiempo, decidí dar una vuelta por el parque. Al llegar a la entrada, me sorprendió ver que la estatua ya no estaba en el centro, sino que había sido movida a un rincón del parque, cerca de un arbusto espeso. No había señales de que se estuviera realizando algún tipo de trabajo de mantenimiento ni de que la estatua hubiera sido removida para su limpieza. La estatua parecía haber sido movida de manera deliberada. Esa noche, mi curiosidad me llevó a investigar un poco más. Regresé al parque al día siguiente, justo después del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. La estatua había vuelto a su lugar original, en el centro del parque, donde siempre había estado. Pensé que tal vez había sido una broma o una especie de error por parte del personal de mantenimiento, así que lo dejé pasar. Pero las cosas se volvieron aún más inquietantes cuando, unos días después, me encontré con un amigo que también solía caminar por el parque. Mientras charlábamos, mencionó que había notado lo mismo, la estatua había cambiado de lugar por la noche. Me sorprendió que él también lo hubiera notado, y decidimos prestar más atención a lo que estaba ocurriendo. Así que empezamos a hacer visitas nocturnas al parque. A menudo, llegábamos a diferentes horas de la noche, a veces incluso justo antes del amanecer. Cada vez que llegábamos, la estatua estaba en un lugar distinto. A veces estaba en un rincón del parque, otras veces cerca del lago, y en una ocasión, incluso la encontramos en el camino principal, como si hubiera sido colocada allí para obstaculizar el paso. Lo más inquietante era que no había signos de que la estatua hubiera sido movida por humanos. No había huellas de herramientas o marcas en el suelo alrededor de la estatua. Parecía que se movía por sí sola, o al menos eso es lo que sentíamos. La atmósfera del parque en esas noches se volvía extraña, como si una presencia invisible estuviera observando nuestros movimientos.
Una noche, decidimos quedarnos en el parque después de que la estatua cambiara de lugar. Nos escondimos detrás de unos arbustos, con la esperanza de descubrir quién o qué estaba moviendo la estatua. Pasamos horas en silencio, y mientras el reloj avanzaba, la sensación de incomodidad creció. Los sonidos de la noche se volvían cada vez más intensos, y a veces parecía que el parque entero se volvía más denso y pesado, como si las sombras se alargaran y tomaran vida. A las 2 de la mañana, la estatua se movió de nuevo. Esta vez, la vimos claramente desde nuestra escondite. La estatua comenzó a girar lentamente sobre su pedestal. No era un movimiento brusco ni violento, era un giro suave, como si estuviera girando en respuesta a una fuerza invisible. La estatua se detuvo en una nueva posición, mirando hacia el oscuro sendero que conducía al bosque. Nos quedamos allí, inmóviles, tratando de comprender lo que estábamos viendo. La estatua permaneció en esa posición durante el resto de la noche, sin moverse más. Al amanecer, la estatua había regresado a su lugar habitual en el centro del parque, como si nunca hubiera salido de allí. Las visitas nocturnas al parque continuaron durante unas semanas, y cada noche la estatua se movía a un lugar diferente. Había noches en las que no encontrábamos ninguna explicación para su movimiento, y otras en las que parecía que la estatua había sido colocada en un lugar específico por alguna razón desconocida. A pesar de nuestra investigación, nunca pudimos descubrir quién o qué estaba detrás de los movimientos de la estatua. Con el tiempo, decidí alejarme del parque y encontrar otros lugares para pasear. La estatua seguía en su lugar habitual, en el centro del parque, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Había algo perturbador en la idea de que una estatua pudiera moverse por sí sola y cambiar de lugar sin dejar rastros evidentes. Años después, cuando paso por el parque en mis recorridos diarios, todavía no puedo evitar mirar hacia la estatua, preguntándome si la historia se repitió o si sigue moviéndose en la oscuridad. A veces me pregunto si alguna vez descubriré la verdad detrás de esos movimientos, o si la estatua es solo un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Siempre he creído en los lugares que tienen un ambiente especial, algo en el aire que te hace sentir que hay más de lo que parece. El parque de mi vecindario siempre tuvo esa cualidad. Era un lugar tranquilo durante el día, con sus senderos bien cuidados y bancos repartidos aquí y allá. Pero lo que me llevó a descubrir un lado oscuro y perturbador del parque fue el turno de noche que acepté como guardia de seguridad. Mi primer turno nocturno fue una experiencia normal, al menos en principio. Revisé los caminos, aseguré las puertas y apagaba las luces según el horario. Todo parecía estar en orden, y las noches pasaban sin incidentes. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar después de la primera semana. Era una noche de mediados de otoño. La luna estaba llena y el parque se veía diferente bajo su luz. Los árboles proyectaban sombras largas y los bancos parecían más oscuros de lo habitual. Caminaba por el parque, haciendo mi ronda habitual, cuando noté algo extraño en el área cerca del lago. Allí estaba el antiguo edificio de la oficina del parque, un edificio pequeño y en ruinas que llevaba cerrado años. Apenas se veía desde el camino, oculto por un manto de enredaderas y maleza. A medida que me acercaba al edificio, vi una figura de pie junto a la ventana rota. La figura parecía estar esperando algo. Al principio, pensé que era otro guardia, pero cuando me acerqué más, noté que no era una persona común. La figura era etérea, casi translúcida, con un aire de antigüedad que no encajaba con la modernidad del parque. Me quedé congelado en el lugar, incapaz de apartar la vista. La figura parecía un hombre de mediana edad, con un uniforme que se parecía a los que se usaban décadas atrás. Su rostro era serio, pero no parecía hostil. Simplemente estaba allí, en pie, mirando hacia el lago con una expresión de tristeza. Me esforcé por recordar si alguna vez había visto a alguien así en el parque. No conocía a nadie con esa apariencia. Sin embargo, decidí acercarme para investigar, pensando que tal vez era un turista perdido o alguien con una historia interesante que contar. Pero al acercarme, la figura desapareció de repente. No había sonido, solo un parpadeo y el hombre ya no estaba allí.
Decidí no decir nada al respecto. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, tal vez por la falta de sueño o el estrés de las primeras noches en el trabajo. Pero las cosas se pusieron aún más inquietantes en las semanas siguientes. Una noche, mientras caminaba por el sendero que rodea el parque, escuché pasos detrás de mí. Al principio, pensé que era un animal o alguien más haciendo su ronda. Sin embargo, cuando me giré para mirar, no había nadie allí. Solo había un silencio absoluto y las hojas secas moviéndose con la brisa. Pero el sonido persistía, como si alguien estuviera caminando a una distancia constante detrás de mí. Decidí regresar a la oficina para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Era una medida precautoria, para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Las grabaciones mostraban las áreas del parque donde había estado, pero no mostraban a nadie más. Me sentí aliviado y un poco tonto por mi paranoia, así que continué con mi trabajo. Una noche particularmente fría, decidí revisar el edificio antiguo nuevamente. Mi curiosidad me llevó a explorar su interior, algo que siempre había evitado hacer. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada, pero logré entrar por una ventana rota. El interior estaba en ruinas, lleno de polvo y telarañas. Me sorprendió encontrar algunos documentos viejos esparcidos por el suelo y un par de fotos enmarcadas en las paredes, pero lo que me llamó la atención fue una foto en particular. Era una foto en blanco y negro de un hombre en uniforme de guardia de seguridad, con una sonrisa amable. La imagen parecía haber sido tomada hace muchos años. Me pregunté si ese podría ser el hombre que había visto cerca del lago. Mientras observaba la foto, escuché un sonido que me hizo girar la cabeza. Era un crujido suave, como si alguien estuviera caminando en el piso superior. No había escaleras en el edificio, solo una estructura en ruinas. Me apresuré a salir del edificio, sintiendo una incomodidad creciente. Desde aquella noche, las apariciones y los sonidos extraños se hicieron más frecuentes. A veces, veía al hombre de uniforme de pie en diferentes lugares del parque, siempre observando en silencio. No parecía moverse ni interactuar, solo estaba allí, como si fuera parte del paisaje. El colmo de la inquietud ocurrió una noche particularmente oscura. Mientras revisaba el parque, noté que todas las luces del sendero principal se apagaron de repente. No había ninguna razón aparente para el apagón. Caminé por el sendero, tratando de ver algo en la penumbra. De repente, sentí una presencia a mi lado. Giré rápidamente y vi al hombre en uniforme, de pie a pocos metros de mí, mirándome fijamente. La atmósfera era pesada, y el aire parecía estar cargado de una energía densa. Me acerqué al hombre, esperando preguntarle si necesitaba ayuda o si estaba perdido. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la figura comenzó a desvanecerse. Me quedé parado allí, con el corazón latiendo rápidamente, mientras la figura desaparecía completamente. Al día siguiente, el guardia de seguridad que trabajó en el parque antes de mí me contó una historia inquietante. Me explicó que el antiguo guardia, que había trabajado en el parque durante décadas, había muerto repentinamente en el trabajo hace varios años. La causa de su muerte nunca se aclaró del todo, pero hubo rumores de un ataque al corazón mientras realizaba su turno nocturno. Después de su muerte, el parque había estado sin un guardia nocturno durante un tiempo antes de que se contratara a alguien nuevo. Después de escuchar su historia, comprendí que el hombre que había estado viendo era probablemente el antiguo guardia, atrapado en el parque por alguna razón desconocida. Las apariciones y los sonidos extraños ya no eran solo una coincidencia, parecían ser una manifestación de su presencia. Decidí que no podía continuar con el trabajo. La sensación de que algo no estaba bien en el parque se había vuelto demasiado intensa. Dejé el trabajo de guardia de seguridad y me mudé a otra área. Aunque nunca supe exactamente por qué el antiguo guardia aparecía en el parque, siempre recordaré la sensación de su presencia vigilante y la inquietud que me acompañó durante esas noches solitarias. A veces paso por el parque durante el día, cuando todo parece tranquilo y normal. Pero al caer la noche, no puedo evitar mirar hacia el edificio antiguo y preguntarme si el antiguo guardia sigue allí, observando desde las sombras, esperando a que alguien lo descubra nuevamente.
Había un parque en mi vecindario al que solía ir con frecuencia. Era un lugar bonito, bien cuidado, con senderos serpenteantes y bancos de madera perfectos para sentarse a leer o simplemente disfrutar de la tranquilidad. En el centro del parque había una fuente antigua, decorada con figuras de mármol que representaban a ninfas y criaturas del bosque. A pesar de su belleza, la fuente tenía una reputación extraña y perturbadora. Empecé a notar algo raro en la fuente hace unos meses. Cada vez que pasaba por allí, veía pequeños animales muertos. Al principio, solo unas pocas aves. Parecía una coincidencia, algo que no llamaba demasiado la atención. Sin embargo, con el tiempo, la cantidad de animales muertos comenzó a aumentar. No solo eran aves, también había ardillas, ratones e incluso un par de gatos callejeros. Todos yacían alrededor de la fuente, como si algo los hubiera atraído allí para luego quitarles la vida. Una tarde, mientras paseaba con mi perro, me acerqué a la fuente para observar más de cerca. Las figuras de mármol parecían mirarme, sus ojos vacíos siguiendo mis movimientos. El agua de la fuente estaba clara, pero había una sensación de frialdad que parecía emanar de ella. Al acercarme, mi perro empezó a gruñir y retrocedió, tirando de la correa. Nunca antes lo había visto actuar así, y me puso nervioso. Decidí preguntar a algunos de los vecinos si habían notado algo extraño en la fuente. La mayoría de ellos no sabían nada o simplemente lo atribuían a la casualidad. Pero un hombre mayor, que vivía cerca del parque desde hacía décadas, me contó una historia inquietante. Según él, la fuente había sido construida sobre un terreno donde antiguamente se encontraba un pozo. Se decía que el pozo tenía una historia oscura, relacionada con desapariciones y muertes inexplicables. La fuente había sido erigida para cubrir el pozo y olvidar su existencia, pero parecía que algo del pasado seguía presente. Esa noche, no pude dejar de pensar en la fuente. Decidí que debía investigar más, aunque solo fuera para tranquilizar mi mente. Regresé al parque armado con una linterna y mi cámara. Era una noche clara, la luna iluminaba el parque con una luz pálida. El lugar estaba desierto y en silencio, salvo por el susurro del viento entre los árboles. Cuando llegué a la fuente, encendí la linterna y la dirigí hacia el agua. Todo parecía normal, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Empecé a tomar fotos, esperando captar algo que no podía ver a simple vista. De repente, mi linterna parpadeó y se apagó. Me quedé en la oscuridad, con solo la luz de la luna como guía. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de la fuente. Me acerqué más, tratando de entender lo que estaba escuchando. El susurro se convirtió en un murmullo, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no podía distinguir ninguna palabra. De repente, algo se movió en el agua. Una sombra oscura, rápida y esquiva. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y di un paso atrás. El murmullo se hizo más fuerte y pude ver algo que se agitaba bajo la superficie del agua. No era un animal, al menos no uno que reconociera. La forma era indistinta, pero emanaba una sensación de maldad pura. Mi perro, que había estado a mi lado, empezó a ladrar frenéticamente. Intenté calmarlo, pero él continuaba retrocediendo, tirando de la correa con fuerza. Decidí que era hora de irnos. Mientras me alejaba, noté algo en el suelo junto a la fuente. Una pequeña figura de mármol, una réplica exacta de una de las ninfas de la fuente, pero con una expresión de dolor y terror en su rostro. Regresé a casa con el corazón latiendo rápido y la mente llena de preguntas. Durante las siguientes semanas, evité el parque. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto y oído. Sin embargo, mi curiosidad seguía latente. Finalmente, decidí hablar con el administrador del parque para ver si podía obtener más información. El administrador era un hombre serio, que conocía el parque mejor que nadie. Me escuchó pacientemente y luego me dijo que no era el primero en notar cosas extrañas en la fuente. Otros guardias y trabajadores del parque también habían reportado sucesos inexplicables, pero nadie había encontrado una explicación lógica.
Una noche, decidido a llegar al fondo del misterio, regresé al parque una vez más. Esta vez, llevé una grabadora de audio y una cámara de video. Llegué a la fuente y me senté en un banco cercano, observando y esperando. Las horas pasaron lentamente y el parque estaba completamente silencioso. Cerca de la medianoche, los murmullos comenzaron de nuevo. Encendí la grabadora y dirigí la cámara hacia la fuente. El agua parecía moverse de forma antinatural, como si algo estuviera agitándola desde abajo. Los murmullos se hicieron más claros, y pude distinguir palabras sueltas, pero no tenían sentido. De repente, una figura emergió del agua. Era la misma sombra que había visto antes, pero ahora era más clara. Parecía una figura humana, pero distorsionada, con extremidades alargadas y un rostro que no era completamente visible. Sentí una ola de terror y supe que debía alejarme. Mientras retrocedía, la figura desapareció de nuevo en el agua y los murmullos cesaron. Regresé a casa con la grabación y revisé el material. La cámara había captado la sombra, pero los murmullos eran apenas audibles. Aún así, tenía pruebas de que algo estaba mal en la fuente del parque. Decidí compartir mi historia con algunos investigadores locales de lo paranormal. Estaban intrigados y aceptaron investigar más a fondo. Sin embargo, después de varios intentos, también encontraron solo fragmentos de evidencia y ninguna explicación clara. Hasta el día de hoy, la fuente sigue siendo un misterio. Los animales muertos siguen apareciendo, y los rumores sobre el pozo antiguo persisten. A pesar de mis esfuerzos, nunca pude descubrir la verdad completa. Lo que sé es que el parque ya no es un lugar de tranquilidad para mí. Cada vez que paso cerca de la fuente, siento una presencia, algo que acecha bajo el agua, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Y así, el parque sigue su curso diario, con niños jugando y personas paseando, sin saber lo que realmente sucede cuando cae la noche. El misterio de la fuente permanece sin resolver, y quizás sea mejor así.